Te invito a pensar en 10 personas conocidas de tu entorno, familia, amigos, compañeros de trabajo, y abrirte a la realidad que una de ellas probablemente podría estar dentro de lo que se conoce como altas capacidades. Sí, porque según algunas fuentes o algunos estudios recientes, hasta el 10% de la población podría llegar a identificarse como altas capacidades. Si lo comparamos incluso con el autismo, es mucho más alto. El porcentaje de la población autista, según las últimas fuentes, estaría alrededor del 2,8%. Por lo tanto, es muy probable que dentro de nuestro entorno familiar, incluso hasta tú mismo o tus hijos, puedan ser parte de esta neurodivergencia, también conocida como altas capacidades. Y para hablar de eso, vamos a contar hoy día con directoras de la Fundación de Altas Capacidades de Chile. En este caso contamos con la presencia de Tamara Fer y Luciana, y estamos muy agradecidos de poder conversar hoy día con ustedes y tenerlas acá ambas. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Gracias a ti, Ricardo, por la invitación. Sí, muy contentas de estar aquí hablando contigo. Bien, pues, y para mí igual es todo un honor. Y sobre todo porque esto es algo que me ha pedido la comunidad. Si bien acá es un canal principalmente orientado hacia el autismo, pero nos hemos abierto a otras neurodivergencias y hay muchas personas autistas con doble excepcionalidad que me han pedido este episodio en los comentarios, entonces es muy interesante para mí. Pero para que partamos de una buena base y todos hablemos desde el mismo lenguaje de un inicio, ¿qué son las altas capacidades? ¿Quieres partir tú, Me- Luciana? Dale. ok. ¿Qué son las altas capacidades? Bueno, no existe un consenso único acerca de una definición de altas capacidades. Hay distintas definiciones de acuerdo a la corriente, la mirada académica, ¿cierto? El momento de la historia en la que se planteó. En- lo que sí podemos encontrar es coincidencias en la observación de las características de las personas con altas capacidades. De todas maneras, existen definiciones, nosotros, por lo menos desde la fundación, eh, tomamos distintas, pero todas coinciden en que las altas capacidades son una condición del neurodesarrollo, que hay un componente biológico, hay un componente genético a la base, ¿sí? Que debe ser luego acompañado y estimulado para que este potencial que viene configurado eh, tenga posibilidades de manifestarse y concretarse como talentos específicos, ¿sí? Hablamos de personas con altas capacidades cuando hay personas que tienen una eh, muchas veces se manifiesta como una mayor facilidad para aprender o velocidad para aprender, ¿sí? Cuando hay un lenguaje muy desarrollado, cuando hay una alta curiosidad, cuando hay una alta motivación por el aprendizaje, y es un aprendizaje que se da en general de manera autónoma, ¿no? O autodidacta. Em, Personas con un aspecto también, que eso es lo importante. Se tiende a pensar en aquellos aspectos cognitivos cuando nosotros hacemos mucho énfasis en que las altas capacidades son una condición y por lo tanto hay aspectos sociales y emocionales del individuo. Hay una forma de entender las cosas, hay una forma de sentirlas y hay una forma de percibirlas que son cualitativamente distintas del entorno que te rodea, ¿sí? Son personas que en términos generales podríamos decir que son más intensas, en todo sentido. Intensas para pensar, intensas para sentir e intensas para percibir, ¿ya? Em, y bueno, pero hay algunos rasgos que sí son específicos, que es, por ejemplo, que tienen que presentar un nivel de aptitud sobresaliente o que los distingue de sus pares, ¿sí? En uno o más dominios que puede ser, no sé, actividades estructuradas del sistema simbólico, como las matemáticas, la música, la lengua, las destrezas propias, el área motriz, ¿cierto? Pintura, arte, deportes. Em, en términos generales, nosotros hacemos mucho énfasis en esto, que es una manera de percibir el mundo que te rodea, es una manera de pararte frente a la realidad cualitativamente diferente de los demás. No sé, Tama, si tú quieres complementar ahí con algunas otras características que se me hayan quedado en el tintero. No, súper bien, Lu. Mira, quería complementar que justamente es súper importante decir que la alta capacidad es un potencial que existe en las personas
que para que se transforme en un talento necesita ser acompañado por agentes que sean catalizadores, en este caso la familia, el entorno en general, el colegio, por supuesto, hablando de niños, justamente la Fundación Altas Capacidades Chile acoge y abraza a familias de niños y niñas y adolescentes con altas capacidades. Súper importante eso, el acompañamiento para que este potencial se desarrolle y se transforme en un talento cristalizado. Y también quiero hacer mención de algo súper importante, que a lo mejor lo tenías tú, Ricardo, dentro de las preguntas, porque siempre nos preguntan, ok, entonces estamos hablando de los superdotados. Y la verdad es que me encantaría usar este espacio, utilizar este espacio para poder aclarar que el concepto superdotado, la verdad que es un error. No existe, la verdad, es un error en estudios españoles en la década del 90. Se hizo una mala traducción, la verdad, de la palabra gifted, que es gifted es dotado, o gift, que viene de don, o giftedness, que es dotación o altas capacidades en el fondo que quedó. Por lo tanto, cuando se menciona el superdotado, es una mala interpretación, es una mala traducción en realidad, y muchas veces se habla erróneamente por estos estudios españoles que te menciono, que los superdotados es un subgrupo que se da dentro de las personas con altas capacidades, es un subgrupo que parte a partir, valga la redundancia, de una puntuación de corte. Eso es un error que me gustaría dejarlo. Entonces, no hay que utilizar este concepto, la verdad, porque en ningún país del mundo se establece este concepto en estudios como superdotación. Es una mala traducción. Así que aprovecho el espacio para poder aclararlo. Súper bien, porque de hecho era una de las dudas que yo tenía y lo había leído, y había leído el concepto erróneo que tú mencionas. Ahora, eh, dentro de lo que entendí, ¿cierto? De lo que ustedes nos comentaron, puedo percibir que quizás puede haber una diferencia entre eh, el rendimiento académico y las altas capacidades. O sea, no es que vayan de la mano, porque dependen del acompañamiento que haya recibido la persona desde su infancia, básicamente. ¿Es así? Justamente, de hecho, es uno de los mitos que rodean, uno de los tantos mitos que rodean las altas capacidades es creer que los niños con altas capacidades van a rendir de forma excelente en el contexto académico. Hay mucho, incluso fracaso, infrarrendimiento escolar. Hay muchos niños que se retiran del sistema y sufren fracaso escolar, la verdad. Así que es un tema que no tiene relación para nada. Lu, Comprendo. complementame tú, si es que quieres decir algo más con Claro, respecto a eso. efectivamente no van de la mano, sí existe un perfil que, porque hay distintos perfiles dentro de las altas capacidades y han hecho algunas categorizaciones como para ordenar un poco la mirada. Hay uno de los perfiles que se llama el perfil exitoso y es justamente este perfil que académicamente funciona súper bien, que se adapta a las normas, que tiene buenas relaciones, que va siguiendo los lineamientos que se entregan en el colegio, que desarrolla hábitos, ¿cierto? Pero no es el caso de todas las personas con altas capacidades y eso es muy importante diferenciar, ha sido súper buena tu pregunta, em, porque cuando se llama la atención acerca de las altas capacidades, lo primero que piensa la gente es, son estos niñitos que son súper buenos alumnos y son como súper buenos para las ciencias, ¿no? O que son súper bien portaditos y los alumnos ideales, y en realidad no tiene que ver con eso. Hay algunos niños cuya manifestación es así, pero hay muchos otros perfiles que son los que suelen pasar desapercibidos y que no la pasan muy bien. ¿Ah? Tenemos un sistema escolar muy estructurado en el que se espera que todos aprendan lo mismo, al mismo ritmo y bajo las mismas lógicas, ¿cierto? Y si estamos hablando de una neurodivergencia, estamos hablando de personas que piensan, van por otro carril, ¿sí? Hacen relaciones lógicas que son diferentes, interrelacionan saberes, avanzan también más rápido, son curiosos cuestionadores, buscan todas las posibles respuestas antes de llegar a una específica. Entonces, muchas veces esos perfiles
chocan en el sistema escolar. Y entonces la experiencia es negativa, no es positiva. E incluso aquellos que se adaptan al sistema escolar, muchas veces es porque se han sobreadaptado o han enmascarado sus características para no Ujú, sobresalir, para no ser el sabelotodo, el nerd, ¿cierto? Y poder integrarse socialmente, entonces ahí Mm. también hay una consecuencia de una visibilización y un acompañamiento incorrecto, ¿cierto? Pero es súper importante tener en cuenta eso. Altas capacidades no es sinónimo de rendimiento, de alto rendimiento escolar. Comprendo, comprendo. Gracias por la aclaración. ¿Y cómo podemos identificar las altas capacidades, por ejemplo, de forma temprana? ¿Cuáles son las señales, los rasgos, las características propias de un niño con altas capacidades? Entiendo que, me imagino, como el autismo y otras neurodivergencias, hay un espectro, no todos somos iguales, pero deben haber ciertos rasgos que sí pueden indicarnos que vale la pena consultar con alguien. Y también la otra pregunta que va de la mano a esa, ¿con quién debo consultar en caso de que tenga esa sospecha? La verdad es que hay varias características que nos llaman la atención a los padres y madres de niños y niñas con altas capacidades. No lo mencionamos, somos directoras de la fundación, pero además somos mamás de niños y niñas también, las dos tenemos hijos e hijas con altas capacidades y también doble excepcionalidad que luego vamos a abordar. Pero hay varios características que nos hablan de niños precoces. La precocidad es una manifestación de las altas capacidades. Cuando tú ves un niño que adquiere ciertos hitos antes que sus pares etarios, como por ejemplo, generalmente se da, no necesariamente tiene que ser así, pero te voy a dar algunos Ya. ejemplos, que empiezan a leer a edades tempranas, a escribir, que empiezan a hablar con un vocabulario más enriquecido, no sé, son súper curiosos, te hacen miles de preguntas, quieren saber todo por qué, no sé, les gusta aprender ciertos, hacer puzzles o acertijos, generalmente tienen una memoria que te llama mucho la atención. O sea, son niños que andan memorizando, así chiquititos, porotitos chicos que se saben la patente del papá, de la mamá, del tío, la abuela, y es el juego y aprende la patente del vecino, o las banderas del mundo, las capitales, cualquier tema que tenga de interés, que le apasione, lo dan vuelta y se lo saben y lo aprenden y te lo hablan todo el tiempo. Hay un interés ahí muy marcado y que profundizan mucho en ciertos conocimientos que te llaman la atención. Generalmente son autodidactas, son niños que aprenden solitos, que de repente empiezan a leer y tú no sabes de dónde aprendió. Entonces tú dices, pero ¿cómo tiene 3 años y ya está leyendo? Y tú empiezas a sacar conclusiones de que, claro, como tú le lees cuentos, empiezan a mirar, empiezan a hilar ideas y aprenden así a sumar, restar las multiplicaciones, qué sé yo. Hay muchas formas de manifestación, pero la precocidad es una característica que es súper importante que los padres empezamos a ver en edades tempranas, que los llevamos al jardín infantil, ponte tú porque tiene un vocabulario amplio y tú dices, ya, ok, lo voy a llevar al jardín. Y cuando llega al jardín con todas las ganas de aprender, finalmente llegan a este entorno donde están con otros niños que tienen, que son mucho más bebés en su forma de ser, de hablar, incluso que hablan menos. Y ahí empieza un poquito la frustración también y empezamos a ver ciertos comportamientos de que los niños no se sienten a gusto, y ahí viene un tema social que vamos a profundizar después, pero más que nada esos son como los primeras luces que empezamos a ver los padres de nuestros niños y niñas. A ver si la Lu nos comparte ahí, la Lu tiene unas historias muy lindas también ahí con sus Sí, hijos. no, solo Adelante, Luciana. mencionar que es una etapa muy importante. Em, los padres, en términos generales, pero especialmente en este momento, eh, es el primer entorno que puede identificar a su hijo, ¿sí? Y ocurre que muchas veces no tenemos parámetros cuando estamos criando, especialmente cuando es nuestro primer hijo, no sabemos exactamente a qué edad es, entre comillas, normal o es esperable que tome la mamadera, que levante la cabecita, que fije la mirada, ¿cierto? Y luego si empieza a decir mamá, papá, bueno, lo sumo, un pediatra te puede decir, oh, esto está dentro de lo esperado o está antes de lo esperado.
y tendemos a pensar que que nos llame la atención, forma parte como de nuestra chochera de papás, ¿no? Pero no necesariamente es así. Sí hay algo que tenemos que aprender a respetar y a reconocer como padres, que nuestra mirada es muy valiosa. Va a ser clave también en la identificación temprana de una alta capacidad, así como de otras neurodivergencias u otras situaciones en el desarrollo de nuestros hijos, ¿cierto? Em, y esta falta de puntos de comparación se hace más evidente, como mencionaba Tamara, cuando entramos a sistemas que ya están organizados y estandarizados. Entonces, en este punto es muy, muy, muy importante la formación de los profesionales del ámbito de la salud, que suelen ser quienes más acompañan este momento del desarrollo de los niños, ¿no? Un pediatra, bueno, dependiendo cómo sea la salud de los niños, pero a veces ya en esa instancia puede haber neurólogos, puede haber traumatólogos, puede haber enfermeras, por Enfermeras. ejemplo, matrones en el sistema de salud. Es sumamente importante que alguien de ese entorno te advierta, que pongas atención, sin el prejuicio de decir que estás Ajá. encasillando, que estás etiquetando o que vas a generar en el padre el deseo de convertir a su hijo en algo que no es. En nuestro caso, por ejemplo, particular, Mm. hubo una odontopediatra que nos llamó la atención. Nuestra hija mayor tuvo un accidente en la boquita y tenía penitas un poco más de un año, y esta profesional que tenía muchísimos años de experiencia, profesora en Cambridge, publicada, o sea, un nivel, una eminencia en su ámbito también, nos preguntó, ¿y cuántos conceptos maneja ya su hija? Y nosotros así como, qué sé yo cuántos conceptos maneja. Para nosotros era súper normal que ella dijera cosas. Volvimos a casa, hicimos como un listado. Y a la siguiente sesión le dijimos, ella dijo, en mi vida he visto un niñito que a esta edad maneje esta cantidad de conceptos, porque lo esperable es que maneje a lo sumo 10. Y estábamos hablando que, dije, no sé, más de 50, ¿cierto? Los que alcanzamos a notar, porque tampoco le dimos mayor trascendencia. Y ella en ese momento nos hizo una cantidad de observaciones que fueron increíbles. Nunca nos habló de alta capacidad, así específicamente, pero sí nos dio luces de la importancia de atender a ciertos comportamientos y necesidades, y de anticipar algunas cosas que se podrían presentar a lo largo de su desarrollo. Y creo que esa es una cosa muy importante de advertir en el mundo de la atención de salud, ¿no? Además de que, bueno, después nos metemos en el ámbito de la Mm. educación, pero ahí es muy importante. A mí hay algo que me surge como una duda. Eh, ¿Por qué sería bueno que identificáramos a una persona que tiene altas capacidades? Porque, claro, entiendo, el paso lo mismo como respecto al autismo u otras neurodivergencias. Hay personas que van en contra de las etiquetas, pero a veces esa etiqueta te permite conocerte mejor y entenderte y abordar tu diferencia de una mejor manera. Me imagino que aquí va de una forma similar. Entonces, ¿por qué sería bueno no quedarse con la duda y ir más allá si vemos que estas características que nos llaman la atención en nuestro hijo, por ejemplo? ¿Qué se gana? O sea, la verdad que el fin de la identificación es la atención. O sea, las familias no estamos identificando solamente por saber si tiene o no tiene altas capacidades, sino que tenemos que atender porque es una necesidad educativa desde el punto de vista escolar, eh, diferente, porque aprenden y funcionan de forma distinta. Y además emocionalmente tiene características que también responden a esta alta capacidad. Yo siento que es súper importante, como tú decías también, que el día de hoy muchas personas adultas se están identificando como personas autistas, y es súper valioso el momento de poder explicarte por qué tú eres como eres, por qué estás en el mundo de esta forma, por qué sientes así, por qué te pasan cosas cuando todo el entorno te cuestiona y tú te obligas un poco a estar dentro de la norma o de lo esperable, pero finalmente en tu corazón tú tienes otras emociones y otros sentimientos. Es poder abrazar un poquitito
entenderte, abrazarte y decir, ok, yo estoy bien, yo no soy el complicado, yo no soy la acuática, como se dice muchas veces, yo no soy la exagerada, yo no soy, o sea, soy intensa, pero soy intensa y quiero saber y me pasa esto y me frustro, qué sé yo, porque esto responde a mi forma de ser distinta. Yo creo que eso es lo principal, poder explicar desde la parte socioemocional cómo funcionas y poder darle un sentido y además desde el punto de vista educativo poder abordar esta necesidad educativa especial y darle los apoyos necesarios a ese chiquitito que no estamos buscando una etiqueta para decir porque sí. Por eso hacemos tanto hincapié en la identificación, que las personas cuando llevan a sus niños y niñas a hacer identificación, el proceso en sí con un especialista, no sirve de nada tener un informe con un número que te diga, bueno, este niño tiene tal cociente intelectual. Si no me están diciendo cómo acompañarlo, cómo poder potenciarlo, cómo poder abrazarlo en sus necesidades. Por eso es tan importante también entender que este proceso es para poder acompañarlo. Eso es como lo fundamental. Por eso la identificación, el informe, la mirada de ese profesional tiene que ser tan integral eh, y tiene que dar respuestas y lineamientos para la familia y para el colegio para poder acompañar a esta personita dentro de sus características. ¿Y cuál Lu, sería ese profesional, Tamara? ese profesional en Chile tiene que ser un psicólogo. Digo en Chile porque hay otros países que no necesariamente hacen la identificación los psicólogos. Lo pueden hacer psicopedagogos, lo pueden hacer orientadores, lo pueden hacer incluso educadores de forma más masiva. En Chile por ahora solamente es válido entre comillas, porque la verdad que las altas capacidades no están reconocidas dentro de la legislación para ser atendidas, pero en el fondo lo que se está haciendo ahora es aplicar unas pruebas psicométricas que solamente son aplicables por psicólogos que están certificados en ella, que miden inteligencia, pero es súper importante mencionar que no miden la alta inteligencia, sino que miden la inteligencia mirada desde la norma. Pero sirven bastante para poder aproximarnos a cómo es el perfil cognitivo de esa persona, de ese niño, y cuáles son las áreas que tienen más elevadas y más descendidas, donde van a necesitar mayores apoyos y donde vamos a tener que potenciar también. Comprendo, perfecto. Les voy a hacer una pregunta ahora que tiene que ver con los adultos con altas capacidades. Ya dijimos un poquito cómo los padres pueden a lo mejor estar atentos a los rasgos o características de sus hijos. Pero si yo soy un adulto, ¿qué cosas yo a lo mejor podría empezar a detectar en mi forma de ser que a lo mejor sean parte de las altas capacidades? Pero antes que me respondan, denme un momento para comentarle a la comunidad de Autismo Insight que tenemos una nueva oportunidad de poder colaborar con la comunidad, y es mediante nuestro Patreon, que es Autismo Insight, así como lo escuchan, en donde ustedes tienen la oportunidad, si les interesa, poder colaborar de forma más activa con el canal. Y en ese Patreon vamos a permitir o vamos a abrir muchas ventajas para la comunidad de Autismo Insight que participe allí. Entre esos vamos a tener en vivos donde vamos a poder interactuar directamente con ustedes. Vamos a estar con algunos profesionales de la salud que sean de interés para la comunidad neurodivergente, psicólogos, terapeuta ocupacional, psiquiatras, neurólogos, donde vas a poder preguntar y recibir respuestas a tus consultas de forma instantánea, y así muchas otras sorpresas también que tenemos preparado para la comunidad de Autismo Insight. Así que si te interesa participar y apoyar el canal, puedes ir al enlace de Patreon que vamos a dejar en la descripción. Con eso dicho, retomamos la pregunta. ¿Por qué o cuáles son las señales que un adulto puede empezar a analizar de su vida que pueden llevar a un diagnóstico de alta capacidad? Vale. Dale, Luciana, cuéntanos tú. Mira, por lo general, aunque no lo creas, hay una sensación de falta de encaje persistente a lo largo de la vida, ¿sí? Una falta a veces de satisfacción con tus logros personales, sentir que no eres lo suficiente. Muchas veces te pasa que estás en un entorno, por ejemplo, laboral, en el que sientes que tus superiores
son menos capaces que tú o están menos formados que tú y sin embargo tienen puestos de mayor jerarquía, mayor posibilidad de toma de decisiones, mejor sueldo y demás, y tú sientes así como que, ¿por qué? O sea, si no sientes que haya una, eh, una razón, es que hay un tema con la justicia súper fuerte, que no haya una razón de fondo para que esa persona esté ahí, que no es justo, porque no responde a sus capacidades reales, a sus cualidades, ¿cierto? Hay una mirada generalmente muy crítica de la vida, de tu entorno, de las reglas, de las normativas. Em, Hay muchas veces una característica de perfeccionismo y no siempre, y eso va a depender mucho de tu acompañamiento a lo largo de tu trayectoria, un perfeccionismo sano, ¿sí? Em, en los adultos se da mucho, mucho que hay experiencias de cambios múltiples en las carreras de estudio, ¿cierto? Incluso muchas veces hay abandono de esto y a veces hay una sensación de ser un fracasado profesionalmente, ¿cierto? Y esto tiene mucho que ver con lo que tú preguntabas anteriormente. ¿Por qué por qué es importante identificar tempranamente? Y hay aplicaciones súper prácticas de esto, ¿no? Si tú tienes un, un niño que tiene que ir al dentista, ¿cierto? Y resulta que va al dentista y hace una tremenda pataleta y simplemente se liga el reto de la mamá o el reto del dentista o se toman medidas como más de forcejeo y demás, y tú no entendías que en realidad hay una estimulación, una sobreestimulación sensorial, ¿cierto? Que hay que anticipar o que hay que trabajar, al igual que en el autismo, es muy similar, ¿cierto? Que hay que buscar alternativas para que eso no sea o tan ruidoso, o tan oloroso, o tan doloroso, ¿cierto? Entonces tú vas generando experiencias en el niño que si no son reconocidas y después no son atendidas, tú no le brindas al niño las herramientas que necesita para ir procesándolas, comprendiéndolas y desarrollándolas para luego desenvolverse en un entorno que no siempre va a ser el que necesite, ¿cierto? Entonces se llega muchas veces a la adultez con una imagen de uno mismo que no siempre es positiva. Esa yo te diría que es una de las mayores necesidades de, de acompañamiento, ¿no? O una de las mayores consecuencias que se tiene del no acompañamiento durante la niñez y la juventud. Eh, Muchos adultos con altas capacidades han vivido y crecido sintiéndose tontos. Hay infinitos relatos de personas que dicen, yo juraba que era un tonto, que era la oveja negra de la familia, que no servía para nada, que tenía un problema, que había algo malo conmigo porque siempre me peleaba con la gente, porque siento que tengo que ir por la vida peleando, peleando, peleando y si no nada funciona. Y en realidad, bueno, eso se puede explicar tu, eh, desde tu condición de altas capacidades. Entonces, eh, así como en la infancia hay muchas manifestaciones de altas capacidades en los adultos, pero bueno, también están los adultos exitosos que les ha ido súper bien, se sienten satisfechos con lo que logran, ¿cierto? Que son eminencias en sus campos, que son modelos o mentores para otros, también, eso también es reconocible. Yo quiero Sí, complementar, perdona, por Ricardo, supuesto. lo que ha dicho Luciana. Eh, También pasa mucho que te empiezas a reconocer como una persona altamente Mm, sensible. Se ha hablado últimamente harto sobre las personas paz, que es una característica también, y empiezas a buscar por qué eres tan sensible, por qué eres tan intenso, por qué te duele tanto, por qué empatizas tan profundamente con el dolor del otro. ¿Por qué muchas veces vas al psicólogo y estás constantemente en psicólogo o estás tomando medicamentos como para bajar la ansiedad? La ansiedad también es un tema súper importante y en esta búsqueda empiezas a buscar a encontrar respuestas como por ejemplo las personas altamente sensibles y hay muchas personas con altas capacidades que se reconocen como personas paz altamente sensibles o NAS si es que son niños. Pero no necesariamente las personas altamente sensibles tienen altas capacidades, no sé si Sí. se entiende, pero empiezas a preguntarte, porque tú eres la que sufre, la que es intensa,
Lo que decía también la Luciana adelante con respecto al cambio de carreras universitarias también va con el cambio de trabajos. A veces eres poco, te cambias, estás en un trabajo un tiempo, pero sientes que tuviste suficiente y ya te cambias a otro trabajo y después tienes la posibilidad y se te da otra oportunidad y siempre estás en una búsqueda constante y nunca es suficiente. Y eso también es como un Ujú. agote mental. Y también el mundo te critica, te dice, oye, pero tú no paras, ¿ah? Pero ¿acaso no estabas contenta o no lograste estar más de 3 años en ese trabajo? ¿Será que no eres capaz o qué pasa contigo socialmente o intelectualmente, profesionalmente, que te estás moviendo? Pero la verdad es que es una necesidad constante. Nos pasa mucho a las personas también que nos acostamos en la noche y estás durmiendo y de repente se te ocurre una idea así como, ¡pa! Y dices, no, esto es lo que quiero hacer, voy a cambiar el mundo, pa, 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 y te levantas y empiezas a escribir y como sacar ideas y no puedes apagarte. Y es una cosa que es como que le pasa a los niños en realidad cuando son chiquititos, que cuando llega la noche quieren hacerlo todo y dicen, mamá, yo quiero que sea de día porque sienten que es una pérdida de tiempo dormir, porque quieren hacerlo todo. Y el otro ejemplo también, bueno, aparte de la frustración que se ha dado mucho, que me llama mucho la atención, nosotras con la Luciana hacemos consultorías también de familias, pero se da muchísimo que hoy se están identificando en la adultez muchas mujeres más que hombres, y que es muy loco también porque en la niñez se identifican más niños que mujeres, pero hoy son más las mujeres que llegan a un proceso de identificación. Entonces, cuando estamos conversando con esta mamá y empieza a hacerle sentido y decir, oye, pero es que ¿sabes qué? Mi hijo lo que hace con esto, mi mamá dice que yo era igual y mi papá me cuenta y empiezan a identificarse, a verse reflejados en sus propios hijos y empezar a pensar, oye, a lo mejor yo puedo ser una mujer con altas capacidades, quizás a muchas les da como pudor o les da vergüenza o definitivamente dicen imposible. O sea, es imposible que yo tenga altas capacidades. Todavía hay amigas mías que me dicen, yo creo que la psicóloga se equivocó. Después de haberle entregado el informe, sin poner en duda lo profesional que es esa psicóloga. No, es que no puede ser, porque yo no soy esto. Mi En cambio, marido, mi hermano es sí, brillante. el marido. Es increíble. Mira, en la reunión, Siempre. sí o no, Luciana, es como, sí, pero claramente mi hijo tiene estas capacidades porque el papá es, y te hacen así, el papá así como, y yo le digo, a ver, hay un alto componente genético, y puede ser del papá, o de la mamá, o de ambos. Así que empiecen a mirar su historia, pero muchas mujeres han crecido también muy a la sombra de un hermano que logró brillar, se le dieron más oportunidades, que se tuvo más confianza, que socialmente no tuvo que sobreadaptarse, que a lo mejor fue un súper rebelde, pero hoy es una persona brillante en lo que decidió hacer. Y esta mujer que no se sintió capaz, que no se sintió segura, no tuvo las herramientas, nadie la vio. Hoy se dedicó a estudiar una carrera más dirigida no sé, pensó que era más capaz en una carrera que a lo mejor su sueño era ser doctora, pero en realidad no, dijo, a lo mejor el área STEM incluso es un tema que hay menos mujeres entrando, pero ese es otro tema y ahí tenemos expertas que pueden hablar de eso, pero crecer un poco a la sombra de un hermano y esta frustración que te viene y esta culpa que están sintiendo muchas mujeres adultas diciendo, no quiero que le pase esto a mi hija o a mi hijo, pero en especial con las niñas. Eso es como para cerrar un poquito lo que pasa con los adultos. Vaya, qué importante que lo comenten también porque, de hecho, la mayoría de la audiencia de Autismo Insight son mujeres. Bastante, el Mm, 70%. Entonces, y dentro de lo que he visto, hay muchas que tienen dudas también. De hecho, más ratito les voy a hacer una pregunta de una seguidora del canal de YouTube que la dejó específicamente para este programa y ya tiene sospechas de alta capacidad también. Ahora, lo que me gustaría hablar un poquito es acerca de la doble excepcionalidad. Hay a veces rasgos que están superpuestos, a veces podría ocurrir que hay un diagnóstico quizá errado, creo que lo comenté conversando con Tamara, creo que antes del programa me comentó que era una probabilidad también que a veces ocurría, especialmente con el tema del autismo. Cuéntenos un poquito así, qué tan recurrente, según lo que ustedes perciben, es que exista una doble excepcionalidad? ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta? También se manifiesta de Luciana, diferentes maneras. Al ser una condición
dual, ¿sí? Es decir, hay una alta capacidad que está en concomitancia o coexistencia con alguna otra condición o una situación de salud mental o una situación incluso de discapacidad física, con lo único que no es concordante es con una discapacidad intelectual, ¿cierto? Pero incluso se habla, se le llama doble excepcionalidad o excepcionalidad múltiple cuando hay, por ejemplo, alta capacidad con autismo y TDAH o con dislexia, sí, que hay más de dos. Y hay una categoría también que se llama triple excepcionalidad, que es cuando además la persona pertenece a un grupo minoritario, porque eso implica que hay otros desafíos que se suman, ¿ya? Al de su neurodivergencia. Em, y funciona bajo distintas combinaciones, digamos. Hay veces que las altas capacidades enmascaran la otra situación. Una persona, por ejemplo, con dislexia, pero con altas capacidades, aquellas dificultades que implicarían para cualquier disléxico no poder leer y escribir, ¿cierto? Una persona con altas capacidades aprende a sobrellevarlo o desarrolla estrategias para, ¿sí? Aprender a leer de todas maneras. Pero su dificultad queda enmascarada y no recibe la atención que necesita. A veces es al revés. Su dislexia no permitió que se pusiera en evidencia sus altas capacidades. Son niños que van al colegio y sienten que son malos Mm. alumnos, ¿cierto? Sienten que son tontos porque no pueden leer y escribir y así con las otras posibilidades de combinación. Y hay veces que se enmascaran mutuamente, llegan como a un equilibrio y no se percibe ni la una ni la otra. También a veces se da que se perciben ambas, ¿no? Pero todas estas posibilidades existen y es un gran desafío por varios motivos. Por un lado, porque hay condiciones que tienen comportamientos que son muy parecidos, también porque hay características que comparten, ¿sí? Una de las condiciones que más características comparten o que más se confunden son altas capacidades con autismo con déficit atencional, ¿sí? Em, entonces, llegar a identificar con precisión si estamos hablando de un caso, porque es muy clásico que la primera mirada hacia los niños con altas capacidades cuando hay una sospecha es que te digan que es autista o que tiene déficit atencional, con o sin hiperactividad, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, se interpreta que un niño que es inquieto, que es disruptivo en clase, por ejemplo, es porque tiene déficit atencional o con hiperactividad y no se sabe que en realidad lo que puede ser subyacente a esa conducta es aburrimiento, ¿sí? Es una persona que es muy creativa, que ya sabe lo que le están enseñando y que naturalmente, si no tiene otra cosa que hacer o donde poner su atención, o va a andar volando por su mundo imaginativo, o va a buscar algo que hacer, o se va a empezar a mover para canalizar toda esa energía, todo ese ímpetu, todas esas ganas de saber y de hacer. Y entonces la primera mirada va a ser hacia lo que el docente o el terapeuta ocupacional o el psicólogo aprendió, que es algún tipo de trastorno o condición, ¿cierto? Va a decir, acá hay un déficit atencional con hiperactividad. Y entonces, bueno, no se atienden las necesidades, no se entiende cuál es el origen. Si ese niño en realidad lo que se hace es darle desafíos, se podría comprobar que en realidad no tiene problemas para concentrarse y quedarse quieto. Entonces, estamos asumiendo que hay una dificultad donde en realidad no la hay, o hay otra, que es la falta de desafío, ¿cierto? Entonces, para poder llegar a una identificación más precisa, especialmente cuando hay una doble excepcionalidad que es complejo, se necesita de profesionales que sepan de altas capacidades para que a la hora de evaluar a qué corresponden estas manifestaciones, estas conductas, puedan tener como las gafas, ¿no? O el filtro de las altas capacidades y poder entender en su real magnitud o en la totalidad de la persona, ¿no? Disculpa, mira, Luciana, justo lo que estás comentando, justo, tiene mucho que ver con la pregunta que me dejó la seguidora del canal. Y voy a aprovechar de hacerla acá porque viene muy, muy similar a lo que estás comentando. La voy a leer y ahí la comentamos. Dice Ana Laura Facio, 3782, ella es la auditora.
Para diagnosticar altas capacidades y TDAH en una misma persona, ¿existen escalas o personal capacitado para evaluar las dos condiciones al mismo tiempo y en el mismo individuo? Ahora ya amplío un poquito la información. Dice, yo tengo el diagnóstico de TDAH y dislexia. Comparto rasgos de TEA y sospecha de alta capacidad. Siento que por mis otras condiciones sería difícil que las clinimetrías convencionales puedan ser fiables. En mi caso, por las dificultades que presento en mi memoria de trabajo, por poner un ejemplo. ¿Qué es aconsejable en estos casos para conseguir un buen diagnóstico certero? Es como que ella tiene la impresión de que los rasgos del TDAH pueden eclipsar un poco el diagnóstico de altas capacidades. No sé si Absolutamente. Tama, ¿quieres explicarlo tú? Sí, totalmente. Sí, de hecho, pasa muchísimo que las pruebas psicométricas que se aplican a las personas, a los niños y adultos, hablemos de los niños, hablemos del WISC-5 puntualmente, para los niños desde los 6 años, eh, hay que saber leerlos y contrastar información y hacer cruce de información con distintas pruebas, ¿ya? Si nos quedamos solamente con la lectura de un WISC-5, por ejemplo, claramente la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento, si hay una doble excepcionalidad, se va a ver súper descendida. Eso es clave. Entonces ahí es donde la persona que hace, el profesional que hace la identificación, tiene que saber cuáles son los factores que tiene que mirar en esa prueba específicamente para no cometer errores. También, y de hecho nos preguntan mucho las familias, ¿quién puede hacer el diagnóstico, la identificación de altas capacidades con doble excepcionalidad? Pero la verdad es que lo ideal es que sea un equipo multidisciplinario, porque si bien las altas capacidades las evalúa un psicólogo, todo lo que es por ejemplo, el TDAH, el autismo lo tiene que evaluar un psiquiatra o un neurólogo. Entonces la idea es que estos profesionales trabajen en conjunto y tengan estas dos miradas. Si hay una persona en este minuto que aplique, que pueda evaluar ambos, autismo y altas capacidades, por ejemplo, desconozco, lo ideal es que sea un equipo multidisciplinario y lo mismo dicen las psicólogas que hacen evaluación de altas capacidades. Yo En sigo de acuerdo. Chile tenemos el grave problema de que hay pocos profesionales que están capacitados en altas capacidades como para hacer Iba a eso. la detección. Em, Tenemos algunos que son expertos, son eminencias a nivel internacional, pero es un grupo más o menos reducido. Afortunadamente, eh, el tema se está expandiendo, el interés se está generando y estamos llegando a, no sé, a carreras de pedagogía, hemos podido extender la mirada, entonces hay más profesionales que por su cuenta y haciendo sus propios caminos se van formando, pero todavía em, en estado muy incipiente. Entonces, por eso es importante lo que dice Tamara. En términos generales, es recomendable que haya un equipo multidisciplinario. Como punto de partida base, como nosotros en Chile solamente se acepta, digamos, el WISC-5 o el WISC en el caso de los más pequeños, como instrumento de medición. Y ese mismo test tiene pruebas y subpruebas, e incluso profesionales que solamente aplican las primeras pruebas. Y en el caso de una doble excepcionalidad, si no se aplican las subpruebas, va a dar un falso negativo, muy probablemente. Entonces, más allá de que además lo óptimo es usar este instrumento para encontrar, dilucidar todas las características y llegar a fondo, más allá de si hay o no hay una doble excepcionalidad, en el caso específico de la doble excepcionalidad, si no se aplican las subpruebas, que es bastante habitual, mucho menos vamos a llegar a tener claridad acerca de un probable diagnóstico ahí en conjunto con las altas capacidades. Entonces, esa también es una recomendación, que aquellas personas que acudan, que no tengan la posibilidad de ir a este grupo de especialistas que están formados en alta capacidad y que por lo menos van a poder decir, sí, acá hay una sospecha alta de doble excepcionalidad o hay una doble excepcionalidad y lo van a derivar con otros especialistas, mínimamente que cuando vayan a hacerse una psicometría soliciten que se aplique completa la evaluación, ¿sí? Porque entonces, Ujú. si no, estamos partiendo de una base completamente
yo no diría que inútil, pero muy poco útil, digamos, por Ah, decirlo de otra manera, ¿no? sí. Sí, muy poco precisa. Qué bueno que lo comenten porque esta realidad que se da con la capacitación de los profesionales también ocurre en el autismo y en algunas neurodivergencias. Entonces, yo he conversado y entrevistado a psicólogos también en este podcast que me han comentado que lo que ve un psicólogo clínico en su formación respecto al autismo es poquito. Entonces, Mm, tiene que especializarse. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el caso del autismo, que muchos llegan a consulta con un psicólogo o un profesional que no ha sido especializado en eso, y tiene el concepto antiguo del autismo, quizás la mm. definición más hacia lo que era el autismo clásico, Y el como lo Asperger. describía el DSM-4, en fin. Ujú. Es exacto. Entonces, no tienen la visión actual y muchas veces te cierran las puertas al diagnóstico y hay muchas personas que eventualmente pueden estar dentro del espectro y no llegan a un diagnóstico porque no van al profesional idóneo. Pero, como también entiendo que es algo que ocurre dentro de las altas capacidades, es bueno informar, para lo mejor no necesariamente los profesionales de la salud, sino que otras personas también informen para que se sepa que existe esta realidad y las personas puedan eh, eh, abrirse a una percepción diferente. Tal cual. Y ese trabajo de visibilización es lo que venimos haciendo fuertemente desde la fundación y desde también las instancias o las instituciones que existen en Chile dedicadas a las altas capacidades, que bueno, la unión hace la fuerza y con el correr de los años también, en la medida que somos más y nos fortalecemos, hemos ido expandiendo, digamos, esta mirada en todos los ámbitos que son posibles. Em, y bueno, de a poquito estamos generando cambios. Por ejemplo, hay un diplomado en altas capacidades que se imparte hace no muchos años, pero cada vez hay más estudiantes que quieren y se llenan los cupos ni bien alcanzan a abrirlos. Y, por ejemplo, yo en este momento yo Sí. lo estoy haciendo ya hace poco en una clase que hablaban justamente de identificación. Fue impactante cómo muchas personas que hacen identificación dijeron volvería atrás en el tiempo y volvería a evaluar a las personas que vi, porque hoy mi mirada es completamente distinta y me estoy dando cuenta cuántas cosas no tuve presentes a la hora de evaluar y a la hora de sacar conclusiones. Entonces, cada espacio que nosotros Bueno, podemos ir ganando, cada inquietud que podemos ir abriendo, cada conversación que se puede dar, este espacio que lo agradezco muchísimo y también Tama porque es fundamental, especialmente en el medio del autismo, porque hay muchos autistas de altas capacidades y muchas personas de altas capacidades con autismo o en el espectro autista, no sé, depende cómo les guste autodenominarse, pero es sumamente llamativo cómo esto se repite en todos los ámbitos, ¿no? También pasa con el autismo. Cuando con mi hija mayor hicimos la primera identificación, la primera sospecha fue de un Asperger. Y como en aquella época solamente se hablaba de Asperger y ella no cumplía estrictamente con la cantidad de puntos que necesitaba, no es. Entonces, ¿es o no es? Y no tenía las 15, tenía las 10, tenía 10 y esas 10 características quedaron en nada. Fue un no es. ¿Y qué hacemos con esto? Eso quedó ahí en nada. Y después llegamos a las altas capacidades y aparentemente eso explicaba, lo explicaba todo o casi todo. Y afortunadamente tuvimos la sensibilidad, pero mucho partió de ella, de decir, no, aquí hay algo más. Y cuando volvimos con esta nueva mirada del espectro autista, dijimos, claro, ahí está. Y sí, hay autismo y hay altas capacidades. Y ahí como que se armó el puzzle. Y el cambio en la mirada, en las estrategias que aplicamos en la familia, en las recomendaciones que hacíamos en los colegios, en la búsqueda de profesionales, cambió muchísimo. Y esto se vincula con lo que tú preguntabas de la identificación temprana. O sea, nosotros miramos atrás como familia y decimos, si esto lo hubiéramos sabido hace 10 o 15 años atrás, muy distinta hubiera sido la experiencia de todos nosotros y las herramientas que podríamos haberle dado a nuestra hija. Y nos ayudó para cambiar la mirada respecto de nuestros otros dos hijos también. Y nos fue como fortaleciendo, ¿no? Y orientando mucho más. Eh, no sé si a eso apuntaba un poco tu perfecto. pregunta. Sí, sí, súper bien. Me quedó muy claro. Ahora,
me gustaría saber un poquito más de ustedes, de lo que hacen, dónde las encuentran, para que la comunidad también de Autismo Insight, que se siente interesado en el mundo de las altas capacidades, eh, pueda seguir también sus redes, conocerla, ver qué están haciendo. Ojo que nuestra comunidad abarca el habla hispana, entonces tenemos, por ejemplo, la pregunta que le hice recién era de México, Guadalajara, y tenemos comunidad en España y en otros países de Latinoamérica también. Así que ahí cuéntanos ustedes dónde la podemos encontrar. No, súper. Bueno, estamos en la Fundación Altas Capacidades Chile, que acoge familias de niños y niñas y adolescentes con altas capacidades. Nos pueden encontrar a través de la página web, del sitio web, que es www.altascapacidades.cl, o en el mismo buscador de Google, si ponen altas capacidades salimos súper arriba como las primeras, porque la verdad es que hemos crecido muchísimo. O sea, partió un grupo muy pequeño y hoy día vamos llegando ya a las 700 familias, desde Arica a Punta Arena, y muchas familias que se han ido del país siguen vinculadas a la comunidad, porque es una comunidad muy bonita, muy acogedora. De verdad es un espacio donde nos sentimos muy, muy tranquilos de poder compartir y escuchar otras experiencias. Entonces, a través de la página, puede ser también a través del Instagram, donde vamos subiendo información de interés en altas capacidades, es AACC-Chile. Y si nos quieren escribir a través de la página web, la verdad que tenemos más activo el sitio web, donde está la parte, hay una zona que tiene preguntas frecuentes, porque muchas veces nos escriben para poder averiguar dónde hago la identificación, qué es lo que tengo que hacer, cómo pido una consultoría con ustedes. Todo aparece en preguntas frecuentes, y si sus preguntas no aparecen ahí, pueden escribirnos a través del formulario. Y paralelamente yo tengo una comunidad que es Altamente Mamá, que es donde nos encontramos ahí con Ricardo. De hecho me ubicó por Altamente Mamá, que es Altamente Mamá, es el Instagram, donde la verdad que estamos ampliándolo con un grupo de profesionales, en que se aborda en realidad lo que es el acompañamiento de la maternidad, de la mamá, de niños neurodivergentes en general. O sea, más que nada también doble excepcionalidad, altas capacidades, siempre enfocado en eso, pero también abiertos un poquitito a las neurodivergencias. Así que eso por lo menos son las formas de que nos pueden ubicar a las dos. No sé si tú quieres dar tu teléfono personal, Luciana. No, mentira. Ah, El WhatsApp. claro. Disponible Agrega- 24/7. ¿De qué se tratan las consultorías? Bueno, las consultorías son espacios que brindamos de manera online a familias que tengan sospechas de que sus niños o sus niñas pudieran tener una alta capacidad. Y antes de iniciar el proceso de identificación, muchas veces las familias están en esta duda, ¿cierto? En esta búsqueda, o saber dónde ir y qué significa, o, qué es lo que tengo que hacer, cuál es el mejor lugar. Y además de eso, de esa guía, también saber cómo es el proceso de identificación, o el acompañamiento también en la crianza, en el día a día, en lo que vamos viviendo las familias con nuestros niños, en los desafíos que tenemos desde la crianza. Entonces, viendo esta necesidad, sabiendo que en Chile hay tan poquitas personas profesionales que están haciendo identificación, y que la verdad están súper, súper saturados en sus horarios. Hay familias que están en lista de esperas para ser atendidos, y todos decidimos abrir este espacio justamente para dar respuesta y calmar un poco la ansiedad que tienen las familias antes de iniciar el proceso, o si quieren salir de dudas, o si ya tienen a sus hijos e hijas identificados y quieren una consultoría de una hora exclusiva de conversación, de contarte su caso, porque las familias están muy atoradas. Hay cosas que realmente no pueden contar ni siquiera a su entorno más cercano. Muchas veces los padres somos muy cuestionados en la crianza, tenemos niños súper intensos, no somos comprendidos, la verdad, porque son niños, ¿verdad?, súper, súper especiales de comprender muchas veces, y llega mucha crítica, mucha opinión que tú no buscas. Entonces hay cosas que realmente ya no quieres compartir, pero aquí encuentras un espacio seguro
donde Luciana y yo ya recibimos a las familias y podemos conversar y hablar puntualmente de su caso y escucharlos. Ese es en las consultorías. No sé si quieres mencionar algo más, Lu. Y los orientamos en todo sentido, porque también, por ejemplo, hay gente que se ha puesto a leer en la web y bueno, no todo el material, tú entenderás que hay cosas que hay que ir como filtrando, entonces nosotros tenemos material de lectura que ya está seleccionado, podemos hacer como una introducción, esto no, que son las altas capacidades, distintas miradas, em, les contamos cuál es el panorama en Chile, por ejemplo, cuál es la legislación vigente, cuáles son las oportunidades que tienen de actuar desde lo legal y cuáles no. Muchas veces te preguntan por estrategias específicas que ellos puedan transmitir en el colegio, porque también a veces reciben un muy buen informe del profesional. Le llegan al colegio y el profesor dice, ya, ¿y esto? ¿Y yo qué hago? Si en su carrera de pedagogía no lo prepararon. Entonces, bueno, existe material aquí en Chile desarrollado, también les decimos cómo pueden consultar el material que existe de otro lado. Ofrecemos también charlas en los colegios para hablar nosotros con la comunidad educativa, tanto con el equipo docente y directivo, como con el resto de las familias, porque es muy distinto estar solito en este camino, a que se entienda que es un tema de la comunidad, no solo por el porcentaje, ¿no? Por la prevalencia, porque como mencionábamos al principio, hay entre un 10 y un 15% de la población, hay algunos autores que hablan de hasta un 20%, o sea, no son pocos, y no es lo mismo ir a, no sé, a pedir que atiendan las necesidades educativas de Pedrito, a decir, esto es un tema de un grupo grande de la comunidad escolar, tú tienes que hacerte cargo porque acá hay una necesidad extendida. Y fíjate que no es solo Pedrito, que es el buen alumno, el de las buenas notas, sino también es Juanito, es el que es el rebelde y se porta mal, también es la Blanquita, la que pasa piolita y tú nunca te enteraste y un día abrió la boca y tenía un doctorado en, no sé, en medicina, o, ¿cierto? O el que es no sé, el seleccionado de fútbol. Todos ellos forman parte del grupo de las altas capacidades y tú tienes que acogerlos y acompañarlos y estimularlos y cuidarlos. Eh, y también te evitas un poco esa mirada de algunos papás, ¿no? Que está presente de decir, ay, bueno, este de que se queja, ¿no? Sí, ¿cuál es el problema de su hijo? Que es muy inteligente. Y entonces también por el profesor por atenderlos a ellos va a dejar de atender a las otras necesidades. A mí me pasa incluso con mi hijo que está en el PIE, que hay algunas miradas de algunos apoderados que sienten que estar en el PIE es un privilegio y que tienen ventajas por sobre los demás, ¿no? Entonces, hay también en el mundo de la comunidad en general, uno tiene que hacer un trabajo ahí de concientización y de sensibilización, y eso también lo vamos detectando en estas entrevistas personales que la familia nos cuenta cuál es su realidad y nosotros le vamos haciendo sugerencias así como bien dirigidas a su vida, digamos, ¿no? Eh, Eso es en términos generales. Perfecto, me queda súper claro y creo que es súper útil para uno como papá tener ese soporte, ese coaching, de hecho, porque hay muchas dudas que se plantean en todo lo que es la neurodivergencia en general y tener a alguien que ya haya pasado por ese camino, yo creo que de verdad que es bastante valioso para uno. Ya vamos llegando a nuestra parte final de la conversación del día de hoy. Y lo primero que todo es agradecerle la participación de este espacio. Era muy importante para mí poder hablar de este tema de altas capacidades. Era una deuda que tenía con la comunidad de Autismo Insight. Así que le agradezco su tiempo. Y no sé si quieren dejar algún mensaje final como para cerrar el episodio que le pueda servir tanto a los papás que a lo mejor tienen dudas o bien a un adulto que está pensando en altas capacidades. Les dejo esa tremenda responsabilidad de cerrar el episodio del día de hoy. Yo quiero partir, Lu. Agradecer el espacio, Ricardo, siempre se agradece. Qué rico que nos hayas contactado, porque lo que nosotros queremos es visibilizar. Llevamos ya 4 años casi en la fundación, partimos un grupo muy chiquitito cuando no se sabía nada de altas capacidades y hoy de verdad llegando a 700 familias, sentimos que estamos haciendo
bien un trabajo que hacemos de forma voluntaria porque somos madres y porque esto nos apasiona el tema, nos hemos ido formando, de hecho, como decía Luciana, en esto porque queremos orientar bien a las familias y em, informarse, buscar fuentes serias con respecto a las altas capacidades. Eso es como el mejor consejo que les puedo dar. Si alguien tiene dudas, contáctenos, porque muchas veces se ve que hay personas que empiezan a dar información que no es correcta o empiezan a hacer procesos de identificación, a veces no de la manera correcta. Entonces, cualquier duda que tengan, comuníquense con nosotras encantadas de poder orientar a las familias y también darles el mensaje a las familias que ya iniciaron este proceso y que muchas veces tienen mucha culpa las familias, decir, ¿por qué no lo vi antes? Dejé pasar mucho tiempo, mi hijo lo ha pasado pésimo en el sistema educativo, lo he sacado ya de 5 colegios, ha somatizado, o sea, son niños que lo pasan muy mal. Finalmente decirles, no se culpen, el momento llega, nunca es tarde. Hay muchas mujeres que se están haciendo identificación hoy con 40 años, con 30 años, y es un proceso muy bonito y muy sanador. Así que no hay culpa aquí, aquí hay que tomar acción y en Chile se está hablando de altas capacidades ya y eso nos tiene muy contentas. Nosotras estamos haciendo un trabajo súper fuerte en el Congreso también, llegando ahí a las leyes, poco a poco está causando un interés, se están abriendo puertas, así que por lo menos en la fundación estamos formadas y los vamos a vincular con personas que realmente saben. No pierdan tiempo, ni recursos económicos, ni tiempo valioso de los niños haciendo o dejando de hacer. Si necesitan orientación, nosotros podemos guiarlos con mucho cariño. Siempre los brazos están abiertos. Ese es mi mensaje. Perfecto, muy bien, Tamara. Luciana, no sé si quieres complementar algo antes de finalizar. Sí, complementar un poco lo que dijo la Tama, porque estamos muy de acuerdo en muchas cosas. Em, Saber que el rol de la familia es muy importante, tener confianza en uno mismo. em, en general, es raro que los papás se equivoquen. Sí, que muchas veces los papás tienen mucho miedo de hacer una identificación porque sienten que van a etiquetar o que van a definir o predeterminar el camino de sus hijos. Con toda certeza no es así. En general, suele esto ser una vía de como de reconciliación con uno mismo, ¿no? Tanto en la niñez, que es increíble, porque cuando los niños se hacen de qué se trata lo que están viviendo, eso les ayuda un montón. Y también en la adultez. No hay, como dijo la Tama, un momento límite de hacerlo. Cualquier momento que tú lo necesites va a estar bien y te va a dar posibilidades siempre de crecer. Y otra cosa que tienen que saber, no está mal estimular. Estimulen, acompañen, comprendan y aceptarse tal cual uno es. Esos son como claves. Y vincularse. En conjunto siempre vamos a estar mejor. Así que bienvenidos a vincularse cuando quieran y gracias por los espacios. Genial, muchas gracias. Así que con ese mensaje de ambas dejamos el episodio de hoy. Agradecido por haber compartido este espacio con ustedes y esperamos que nos dejen sus comentarios sobre qué les pareció el episodio, dudas, consultas y además ya saben cómo seguir también a nuestras invitadas. Así que muchas gracias y nos vemos quizás en otro episodio. Muchas gracias.